Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Paulina Rojas Sánchez, poeta y narradora, coeditora de Versas y Diversas, muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, y coordinadora del proyecto cultural Boulevard Arcoíris. Su primer poemario es Todos vieron al sol quemar el pastizal, editado por Buenos Aires Poetry en 2023. Ha sido incluida en antologías y revistas literarias, entre ellas Hasta que comienza a brillar, antología de cuento lésbico mexicano, y el número especial de Tierra Adentro, dedicado a la literatura de la diversidad sexogenérica. Pues muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, Pau. Y bueno, nosotros contentos de poder tenerte en entrevista y que nos puedas compartir el primer poema que nos tienes preparado. Hola, Ana Berta, hola a todas las personas que nos acompañan aquí a Letras a Contraluz. Pues como ya les dijo Ana Berta, soy Paulina Rojas Sánchez y este poema se llama En el viaje. Regreso a donde comenzó la historia, contada a aquellas tardes. Podías decir nada o una vida al ocaso. Ceniza en los pulmones, en el temor a la tierra escondida, subsuelos el tropel de desengaños. Reinventaré tu infancia en mi memoria, viaje en el sueño del que no despertamos, cuando el televisor apagó el programa de noticias en ese instante que fue nuestro. Buscaré el callejón de nombre oculto, lanza de barro en el músculo encarnada, y entenderé, al fin, por qué al recordar siempre miras al infinito. Y pues muchas gracias por tenerme aquí, Ana Berta, y para que platiquemos un ratito. No, muchísimas gracias por este primer poema también y por acompañarnos en esta tarde de viernes, el primer viernes de este mes tan fantástico que es agosto. Pues por favor, háblanos acerca de cómo nace este interés en la literatura, en la poesía y cómo podrías definirlas, qué significan para ti en tu vida, cómo descubriste que eran tu gran pasión. Pues la verdad, supongo que cuando esas, o sea, que esas preguntas a veces son complicadas y a veces son muy sencillas, a veces dependiendo del día. Eh, Mi papá es una persona que lee, solía leer mucho y entonces pues en la casa siempre había libros, aunque, aunque tampoco es que mis hermanas y yo fuéramos unas lectoras como constantes y asiduas y así, ¿no? Eh, pero, o sea, como que una vez ya siendo adolescente, creciendo un poco más, cuando empiezas a encontrar cuáles son tus verdaderos intereses, empecé a acercarme un poco más a la literatura, sobre todo a los libros que había en casa. El otro día, o sea, mi hermana estaba hablando de una sobrina suya que le gusta escribir cartas y entonces me acordé de cuando yo leí las cartas al joven Werther. Este, y entonces comentaba que creo que esa fue como mi primera lectura con una conciencia de que me gustaba y de que disfrutaba eh, leer, ¿no? Leer la literatura. Y entonces un poco así fui acercándome más a la literatura, como sabiendo o más bien como sintiendo que en realidad la literatura era algo que me gustaba mucho y que me apasionaba mucho. Y bueno, pues un poco, o sea, una gran ventaja es que en la casa había libros y entonces pues empecé a leer y bueno, pues ya después en la preparatoria con mucho más conciencia, eh, pues leía como más, ¿no? Y la verdad siempre he sido un poco ñoña. Mis hermanos se burlan de mí porque pues hay veces que no quería entrar a clases y en lugar de ir a hacer cualquier otra cosa, pues iba y me escondía en la biblioteca.
o sea, iba en el CCH Sur y entonces por la parte de abajo era el área de consulta y había un piso superior en la biblioteca del CCH Sur, que ahí sí no podías hacer nada más que leer y estar en silencio, ¿no? Y entonces yo decía, ay, qué cosa tan maravillosa. Entonces, pues así fue que empecé a acercarme a la literatura como lectora. Y como alguien que escribe, como persona escritora, eh, la verdad ha sido como una historia de sus altos y de sus bajos. Recuerdo que me gustaba escribir, que siempre me ha gustado escribir y creo que tengo la sensibilidad para escribir, pero pues lo que no tenía era confianza y autoestima, porque también el ejercicio de la escritura necesita un poco de eso, ¿no? De mucha valentía. Valentía porque finalmente cuando escribes, un poco pones todas tus inseguridades y todas tus fantasías y todas tus felicidades a los ojos de quien te lee. Entonces, pues sí se necesita cierto arrojo, que no soy una persona arrojada, precisamente en algunos casos sí, pero en otros casos no. Y bueno, pues ha sido como un ir y venir, pero bueno, finalmente ya, después de que salió, sobre todo después de que logramos hacer la antología de Versas y Diversas, Odette y yo, fue que dije, bueno, pues si ya estamos en este camino de la literatura, pues más vale abrazarlo y más vale saber que esto es lo que nos apasiona. Y entonces, pues a partir como de ese momento fue que empecé a, a tomar la literatura y sobre todo el oficio de escribir con más seriedad y con más constancia, ¿no? O sea, como decir, bueno, no importa que a veces las personas no les gusta lo que escribes, pues está bien. Eh, el asunto es como seguir estudiando, explorando, pues sí, ¿no? Y sobre todo leyendo, ¿no? Porque también la lectura hace que te conviertas en un escritora un poco más crítica, ¿no? Y bueno, pues la poesía es, yo creo que es como parte de las necesidades básicas de esta casa, de este hogar, ¿no? Entonces, aquí se habla mucho de poesía, se habla mucho de poemas, se habla mucho de autores, se habla mucho acerca de cuáles son los motivos, las técnicas, o sea, pues sí, la poesía para este hogar y para pues todas las personas que nos rodean creo que es parte importante y primordial, ¿no? Entonces, es difícil definir qué es la poesía, pero sí es fácil como darse cuenta que para nosotras, para mí, la poesía está ahí como todo el tiempo presente, ¿no? De alguna u otra manera. De lecturas que te llevaron a descubrir el mundo con otros ojos más críticos, aparte del que ya nos habías mencionado de Goethe, ¿cuáles otros serían? ¿Y qué fue lo que em, te dejó huella de cada uno de ellos? Al menos dos de ellos. Está apagado tu micrófono. Ah, ya, sí. Creo que esas preguntas, ay, es que hay mucho ruido aquí en la calle, pero bueno, esas preguntas son complicadas, o sea, por ejemplo, ahora porque muchas veces las lecturas están ancladas a lo que estás viviendo, ¿no? O a los recuerdos o a las memorias que te dejan. Y a veces ni siquiera la lectura por sí misma, sino pues lo que rodea a el momento en que estás leyendo ciertos libros o ciertos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me acuerdo que pues la familia de mi mamá es como muy alegre, ¿no? Y entonces cada, como cada festividad, Día de Madres, Día de los Padres, Navidad y así, organizaban fiestas, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo perfecto que para el Día de las Madres organizaban como el festival del Día de las Madres de esa familia, ¿no? Y entonces, pues una tía nos ponía las coreografías y bailábamos, y entonces pues todos los primos hacíamos
el show. Y entonces llegó un momento, no recuerdo bien, en donde pues como que ya estábamos un poco más grandes y cada quien decidió qué iba a hacer en su show, ¿no? Y entonces recuerdo que en ese momento estaba leyendo unos sonetos de esas ediciones súper chiquitas del Fondo de Cultura, que eran los sonetos de Sor Juana. Pero pues, ¿qué será? Yo seguramente estaba en la secundaria, ¿no? O sea, como que todos esos primeros impulsos empezaron como, pues, ajá, jovencita, ¿no? Y recuerdo que yo dije, ay, bueno, pues voy a leer un soneto de Sor Juana, ¿no? Y entonces, un poco, o sea, como ese momento de leer esos poemas y de leerlos frente a la familia y que no hayan sido recibidos muy bien, era así, fue así como, oye, se supone que esto es de celebración, ¿cómo vienes y te pones a leer aquí unos poemas? Entonces recuerdo como que, o sea, más allá porque quizás si ahora vuelvo a leer esos poemas de Sor Juana, pues voy a entender otras cosas totalmente distintas a las que entendí cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Eh, pero sí recuerdo que justo esa experiencia fue un poco lo que marcó como pues ese asunto de, bueno, pues sí, ya sé que la literatura no es eh, lo más aclamado, pero bueno, finalmente es lo que a mí me interesa, ¿no? Y pues ni modo, ni modo, ¿para qué las diosas me pusieron con esto, no? Ajá, y entonces pues esa es como una de las cosas importantes en el caso de la poesía. Y, por ejemplo, hay un poema, eh, o sea, hay un poeta que me gusta mucho que se llama José Asunción Silva, y la primera vez que yo escuché a una maestra recitar como esos primeros versos de una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. O sea, es como esa experiencia estética, ¿no? Como esa sensación que se mete dentro de ti y que dices, ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo? Y, y no sé, o sea, para mí ese poema y sobre todo, y varios poemas de José Asunción Silva formaron como parte importante de mi, y creo que siguen formando parte importante de mi idea de lo que es la poesía, de lo que son las imágenes, de lo que son las metáforas para mí, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, eh, porque tiene como, ese es el nocturno tercero, pero tiene los primeros dos nocturnos también son una cosa como de un ritmo y de unas imágenes que a mí me parecían pues la cosa más interesante, ¿no? O sea, aparte de lo bello que puede llegar a ser eso, como todas las imágenes con las cuales utiliza para crear esos nocturnos, a mí me parecieron maravillosas. Ahora, en el caso de tu proceso creativo, cada quien lo vive de manera diferente y hay veces que te inspiras, de repente te llega la idea y otras es a través de una lectura o ves una pintura y los colores y en sí misma la imagen que está ahí expuesta te representa algo y ese simbolismo que adquiere dentro de ti hace que después quieras escribirlo, ¿no? En tu caso, ¿qué proceso se lleva a cabo? ¿Cómo lo vives? ¿Es en soledad? ¿Es en cualquier momento? No importa si estás acompañado, si vas por la calle. Em, ¿Qué métodos utilizas? Háblanos, por favor, al respecto. Pero antes de eso, le enviamos un saludo enorme a nuestro estimado amigo Samuel Rivero Reyes. Hola, Sami. Dice, siempre es una gran alegría estar los viernes de Letras a Contraluz. Saludos y, por supuesto, muchos abrazos a la tía Pau. Saludos, Sami. Y bueno, ahora sí, por favor, tu proceso creativo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es? Platícanos, por favor. Eh, eh, la poesía creo que es, o sea, casi siempre pues hay como ese llamado, ¿no? O sea, como que inicia con ese llamado. Y el asunto es que generalmente es como
sí es como un proceso muy místico, como la parte de el llamado, porque de pronto, o sea, puedo estar así en el trabajo, pues haciendo una gráfica en Excel o analizando una cosa y de pronto la mente se va o recuerdas algo y entonces dices, aquí hay algo, ¿no? Y entonces, y casi siempre empiezas como cuando vienen a ti las canciones que dices, pero ¿por qué estoy cantando esta canción, no? Un poco así vienen como las primeras frases, ¿no? Los primeros versos. Y pues escribo, hay veces que viene más, hay veces que viene menos, hay veces que solo es como una estrofa, entonces dependiendo. Y, o sea, también a veces es como, ay, hace mucho que no escribo, ¿no? Y entonces empiezo a revisar mi libreta donde están casi todos los poemas escritos, entonces pues los empiezo a revisar, empiezo a corregir, y entonces digo, ay, aquí estaría bien como, y entonces como que, pues, sigues, ¿no? O sea, de donde te quedaste, pues empiezo, o sea, sigo, ¿no? Esa es como una parte. Y no sé, o sea, creo que a mí mucho de lo que me mueve son las cosas de la ciudad. O sea, a mí me gusta mucho la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad es parte importante de mi vida, me gusta caminarla, me gusta verla, me gusta sufrirla, me gusta criticarla. Entonces, no sé, incluso a veces las personas que veo cuando voy manejando o las cosas que suceden cuando vas caminando, los árboles, los edificios, las ardillas, las personas, la pelea, como que todo eso en mí pues despierta la necesidad de escribir, ¿no? Entonces, casi todo lo que escribo está un poco anclado al tema de la ciudad o generalmente como que se suscribe a eso, ¿no? Y pues así. Y en el caso de la narrativa, pues creo que ahí me permito inventar, o sea, como que de pronto empiezo así como, ay, qué divertido sería así, tal cosa, ¿no? O sea, como hay así de, ay, me acuerdo que una vez pues pasó esto, pero ya no me enteré del chisme, entonces vamos a ponerle final a ese chisme que pues yo no vi, ¿no? Entonces, eso es muy divertido, o sea, la narrativa como que te permite un poco ser más libre, ¿no? La poesía así de pronto es como, hay que buscar la palabra. O sea, también la narrativa necesitas buscar la palabra correcta, ¿no? Pero como con la poesía es como mucho más estricto, como mucho más así de, y esta palabra con qué otra palabra, qué sonidos necesitas, qué cosa vas a evocar con las imágenes, con todo eso, ¿no? Entonces, pues, un poco es así el proceso creativo. La ciudad, como el ser humano, siempre está en constante cambio y me Ajá. gustaría que nos pudieras compartir tu visión. ¿Cómo era la ciudad antes, desde tu mirada crítica, y cómo ves que es ahora la ciudad? Pues, o sea, es que la ciudad creo que nos da para muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, mis papás vivían y bueno, siguen viviendo ahí, en Tláhuac, como justo pues donde más o menos se van uniendo Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, ¿no? O sea, no viven hasta la parte rural de Tláhuac, pero pues está ahí como en esos lindes. Entonces yo recuerdo que mi infancia era como este ir y venir entre lo rural y lo citadino, ¿no? O sea, porque nosotros vivíamos allá, eh, el bosque de Tláhuac no existía, entonces ahí había milpas, había ganado, o sea, todavía pasaba el señor que vendía la leche bronca y salíamos a jugar a la calle, o sea, yo jugaba en la calle, ¿no? Y en los fines de semana mi papá nos llevaba a lo que ahora es el bosque de Tláhuac, pero pues que antes eran así como espacios, ¿no? Eh, y entonces, pues, entre semana íbamos a la escuela hasta la Roma. Entonces era como todo el viaje entre esa parte como muy verde
para insertarse en la ciudad, ¿no? Entonces era como todo eso. Y por ejemplo, ahora estoy escribiendo algo que se ambienta en los años 70 y evidentemente las estructuras, la tecnología, muchas cosas cambian, ¿no? Pero de pronto las mecánicas sociales y como ciertas cosas que pensamos que son nuevas, pues en realidad no lo son, ¿no? O sea, pues para lo que estoy escribiendo ahorita vimos una película de los años 50 que se llama Esquina Bajan, y entonces nos reíamos mucho porque pues toda esa mecánica del autobús y del camión, pues sigue sucediendo, ¿no? Entonces, de pronto la ciudad es un fenómeno que se queda muy anclado a las costumbres y a las tradiciones, aunque también pues es un fenómeno que necesita innovar, ¿no? Y que necesita moverse. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, la ciudad como este gran elemento en el cual todas nos insertamos y todos queremos conservar la tradición, pero pues también queremos ser lo otro, ¿no? Ser moderno, ser como cosmopolita. Entonces, por eso a mí me parece que es fascinante. Uh-huh. Ahora, también nos hablas de que eres coordinadora del proyecto cultural Boulevard Arcoíris. Háblanos al respecto, por favor, de qué trata, cuál es el objetivo principal de Boulevard Arcoíris, quiénes han estado participando. Pues mira, Boulevard Arcoiris es un proyecto que pues básicamente es Odeta soy yo. Y primero surge un poco a partir de la muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea, surge a partir de ahí. Eh, y entonces, como te digo, que en esta casa la literatura y la poesía en específico, pero también en general la literatura de cualquier tipo, pues es parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues organizamos cosas donde se pueda, no donde nos dejen, sino donde nos abren las puertas y entonces tomamos esas puertas y organizamos, organizamos cosas. Eh, y entonces, pues bueno, o sea, está el ciclo de Boulevard Arcoiris en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este año, el 2026, va a ser la cuarta edición, o sea, ya va a ser la cuarta edición, y pues ahí son mesas que tienen que ver con la literatura de la diversidad, ¿no? De todo tipo de la diversidad, desde la lésbica, la gay, la bisexual, la transexual, lo queer, y también pues queremos que sea diversa en sus propias manifestaciones y entonces pues nos gusta tener como de todo, poesía, narrativa, ensayo, mesas de diálogo, ¿no? Entonces pues esa es una de las cosas permanentes. También tenemos la Peña de Pau Llodet, que bueno, si bien no es específicamente de la diversidad, pues sí es diverso porque van así un montón de poetas. Es el primer sábado de cada mes en la librería El Último Encuentro y la verdad ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido como proyecto porque nos permite pues escuchar a nuestros compañeros, compañeras que escriben poesía, dialogar con ellos y sobre todo pasarla muy bien. Me parece que una de las cosas importantes es que la literatura debe ser eso, ¿no? O sea, también espacios de diálogo en donde la pasemos bien, o sea, que sea una cosa de disfrute, ¿no? No como algo así como todo estricto académico, sino como algo donde la vamos a pasar bien, es un sábado, hay unas cervezas, o sea, vamos a reírnos, también vamos a platicar, a tal vez no estar de acuerdo, o sea, pues ahí, o sea, estos espacios justo nos permiten esto, ¿no? Y bueno, pues de pronto organizamos otras cosas en otros lugares y pues ahí estamos. De tu libro, Todos vieron al sol quemar el pastizal. ¿Cómo nació? ¿Por qué editarlo con Buenos Aires Poetry?
y también más tarde que nos hables de las revistas literarias en las que has tenido la oportunidad de ser publicada. El primer poema que escribí de ese libro, creo que tiene como 10 años. O sea, te digo que en este asunto de escribir, pues he tenido mis altas y mis bajas. Entonces, es, lo voy a leer. Sí, 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 por Déjame. favor. Y que aparte siempre recomiendan que dejemos descansar lo que escribimos y después de un tiempo lo retomemos, veamos qué tal sigue resonando con nuestra voz, ¿no? Entonces eso creo que fue muy bueno, ir, dejarlo que madurara y ya entonces sí lanzarlo a la luz. Entonces lo Sí, escuchamos, te dejo en diseño individual, pero aquí sigo. ok. Y pues justo como, o sea, te digo que muchas cosas están relacionadas con la ciudad, ¿no? Y se llama Para la ciudad y tiene un epígrafe de un bolero que dice, ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Rafael Hernández Marín. En los espacios perdidos de otras genealogías está la foto del bisabuelo a caballo y su semblante de indio. La catarata de la abuela muestra las pausas escondidas, la milpa de su infancia, una parada de autobús a mitad de carretera. Ella muere en un hospital de ciudad sin memoria de cuándo emigró. Lejos está su padre y la granja perdida en el sueño citadino. Y te digo que este fue el primer poema que escribí porque mis dos abuelas, sí conocí a mi abuelo materno, pero pues murió cuando, o sea, sí me acuerdo de él, pero pues en realidad era niña y entonces tuve muy poca oportunidad para convivir con él, ¿no? Y con mi abuelo paterno, pues él no lo conocí, porque murió cuando mi papá incluso era niño. Entonces, pues la figura de las abuelas es la que estuvo presente durante toda mi vida, hasta que pues en 2014 y 2015 pues dejaron de estar. Y, y entonces hubo un momento en donde recuerdo que estábamos en casa de una de mis abuelas y alguien sacó unas fotos y entonces pues ahí había fotos de esa abuela, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuántas cosas no sabemos de esas personas, ¿no? O sea, porque yo jamás había visto a su papá, que es justo pues la fotografía que describo. O sea, yo jamás había visto fotos de su papá. Sabía que ella venía de Guadalajara, pero pues como que, pues esas cosas que das por sentada y que nunca te enteras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi abuelita paterna, pues ella también siempre me contaba, el primer poema que leí, pues en realidad está dedicado a ella, y ella siempre me contaba como de Guanajuato, de su infancia, de las cosas que vivía, pero como que poco se sabe, ¿no? De todo lo que dejan atrás, ¿no? Pues por buscar otras cosas, ¿no? O sea, porque finalmente migrar es una necesidad humana, una cosa humana, ¿no? Eh, entonces ese primer poema surgió hace 10 años, más o menos, y se quedó ahí guardado, y sí, o sea, era un poema mucho más grande, pero pues evidentemente al momento de editarlo, pues se fue todas las cosas que no eran importantes, ni buenas, ni necesarias, ¿no? Así pasa también con todos mis poemas. Empiezan siendo unas cosas enormes y terminan siendo poemas relativamente cortos, porque pues, en el camino hay que quitar lo que no sirve, ¿no? Y entonces pues llegó un momento, creo que en la pandemia, en donde pues empecé a escribir con más constancia y poco a poco se fue formando el libro y tiene mucho acerca de esas imágenes que están relacionadas con la infancia y con la ciudad, ¿no? O sea, con cómo vamos cambiando en esta ciudad, que es una cosa monstruosa, ¿no? Y que, como te decía, convive lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno. Y un poco es eso, todos vieron al sol quemar el pastizal, es un poco eso, ¿no? Y me gusta mucho porque el poema con el que cierra esa primera sección,
pues dice, todos vieron al sol quemar el pastizal y cerraron los ojos, ¿no? Y entonces, cómo cerramos, decidimos cerrar los ojos o abrir los ojos frente a lo que está frente a las cosas que nos suceden? Y, y bueno, pues el asunto de publicar con Buenos Aires Poetry sí fue una cosa totalmente decidida y calculada, porque, pues bueno, pues todo el mundo sabe que mi esposo es Odette Alonso, y entonces sí tenía como toda la intención de que pues el poema no saliera, que el libro no saliera en México, pues como por un asunto de orgullo, como, o sea, como para decir, bueno, o sea, yo soy otra persona, soy otra escritora, y entonces necesito como escribir, o sea, como que crear mi propio camino, ¿no? Entonces, como por ese asunto de que nadie dudara un poco de mí, de mis capacidades, sí, decidí como buscar una editorial que no estuviera en México, que no estuviera como estrechamente ligada con pues, las editoriales en donde ella ha publicado, ¿no? Y entonces un día le dije, mira, vi esta convocatoria, y me dijo, ah, pensó que le estaba diciendo para ella, y le dije, no, para mí. este, y entonces ya mandé mi manuscrito, les gustó. El otro día vi a Ignacio Oliden, que es uno de los editores, o sea, pues nos conocimos porque no nos habíamos conocido, y entonces platicamos y me dijo que le había gustado mucho mi libro, y entonces pues eso me dio muchísimo, muchísimo gusto y un poco más de seguridad y autoestima. Y pues ese ha sido como el camino de todos vieron hacia el quemar el pastizal. Que también él ya nos acompañó aquí en Letras a Contraluz, entonces también les recomendamos que vean, igual que la tertulia con Odette, y por supuesto la de nuestra invitada del día de hoy, Sí, que sí. sin duda alguna tienes mucho talento, la verdad. Ay, gracias. Eh, ahora, ¿qué recomendaciones podrías dar para soltar la pluma? No solo para escribir narrativa, sino para escribir poesía, porque son procesos diferentes. Uno creería que se escribe de la misma manera en un momento dado, uno y otro género, y no, sí requiere distintas técnicas. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que nos podrías dar para una y para otra? Uh-huh. Y ejercicios, a lo mejor 2 o 3 ejercicios que tú también pongas en práctica, que te han funcionado y que tanto siendo un escritor que es novel o que ya tienes experiencia, le puede servir. Pues este es un ejercicio pues lo voy a decir, pero que en realidad es de ver, ja, porque en realidad pues ella es es mi maestra. Entonces, por ejemplo, un día pues hablaba acerca de un ejercicio que es como poner una imagen y que alguien pues escriba sobre esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en un museo, y entonces tenía que hacer una cosa, un trámite para una certificación, y entonces tenía que proponer un taller, y yo dije, yo no sé dar talleres, y dije, pero bueno, pues hagamos uno de poesía, ¿no? y entonces el taller consiste en que, o sea, a las personas les das una fotografía que tú eliges, la que sea, y entonces, no sé, por ejemplo, había una de una caja musical, ¿no? Y eso era una bailarina, una caja musical antigua, que tenía su bailarina y era de madera y tenía así como unos grabados muy bonitos, y entonces les dije, ustedes tienen que escribir 3 frases, pero o sea, en las frases, o sea, puede tener como un sentido ya de versos o 3 frases sueltas, pero no pueden poner ni la palabra bailarina, ni la palabra música, ni la palabra madera, ¿no? O sea, como restringir un poco el uso de las palabras que serían como las más obvias, ¿no? Porque la poesía es eso, ¿no? Como tratar de decir algo, pero de una manera oculta, vedada. Eh, Esa es parte de la magia de la poesía. Entonces, pues nomás di el taller con 3 personas, pero a mí me gusta mucho, o sea, porque lo que las personas escribían frente a las imágenes que tenían de frente,
les permitía imaginar muchísimas otras cosas, ¿no? Y un poco te exige que el lenguaje no solo esté en función del significado, sino también de la forma, ¿no? De cómo vas a decir algo. Y un poco lo que hablábamos en ese taller es que para la poesía el fondo y la forma son igualmente importantes y, y a veces la forma te permite decir cosas que, que si las dices como de manera muy directa, son incluso confrontativas, ¿no? Y entonces la poesía te permite decir eso mismo, pero quizá no lo vas a confrontar de frente, sino con otras miradas, ¿no? Y que te permiten ver como ese mismo asunto a través de perspectivas distintas, y lo cual también es muy enriquecedor, ¿no? O sea, porque pues qué, no, qué es la vida y qué, no, qué es el lenguaje, sino una serie de perspectivas distintas, ¿no? O sea, porque cada quien utiliza el lenguaje de una manera totalmente diferente. Usamos las mismas palabras, pero pues todo va significando distinto porque somos distintas personas, ¿no? Entonces, pues eso. Y en el caso de la narrativa, no sé, creo que este es como un periodo muy lector para mí, o sea, he estado leyendo mucho, o sea, como a todos nos pasa, ¿no? Que hay veces que leemos más, hay veces que leemos menos. Entonces, justo este es como un periodo como muy fructífero para la lectura, pero y eso mismo me ha permitido imaginar mundos, ¿no? Imaginar posibilidades e incluso fijarme en detalles que los propios escritores, escritoras utilizan al momento de narrar, ¿no? E incluso cuestionarles cosas y decir, ah, mira, eso yo no lo haría, o sea, está muy padre, funciona, pero yo no lo haría así. Eh, y creo que para la narrativa tal vez como soy un poco más nueva en este género de la narrativa, aún pues, no sé mucho como de cosas más puntuales, pero sí creo que la lectura te permite un poco cuestionar lo que quieres o no para tu escritura. Uh-huh. A veces para incluso, bueno, uno escribe y está satisfecho con lo que uno hace y se siente feliz con ello, pero también está otro proceso que es llegar al público lector. En ese caso, qué desafíos has enfrentado? ¿Cuáles has visto que son las mejores estrategias para la promoción de la lectura? Y una de ellas, pues por supuesto, son las que ya nos comentaste, ¿no? La coedición que hiciste de Versas y Diversas y también La Peña de Pau y Odette. Pero, ¿cuáles son otras maneras que tú has intentado y has visto que funcionan adecuadamente para que las personas se sientan pues atraídas, incentivadas a seguir leyendo y sobre todo a leer poesía, porque la narrativa todavía a lo mejor es más cercana a cualquier público, pero la poesía a veces por ser un poquito más, o creer que es más encriptada, más difícil de desentrañar, pues la gente como que dice, uy, no sé, tengo miedo de escuchar la poesía. Y realmente es algo muy bello porque es un viaje hacia el interior a veces, otras veces es hacia una mirada crítica del entorno, de la sociedad, pero para que las personas puedan notar ello, ¿cuáles son estas estrategias que tú empleas? Acabas de decir otra palabra que es mi pasión, públicos. O sea, pues el trabajo que me da para vivir y para comer es el estudio de públicos. A eso me dedico, ¿no? En museos, pero pues, a eso me dedico. Entonces, para mí la parte de los públicos es, o sea, una cosa, o sea, está la literatura y los públicos al mismo nivel, ¿no? Para mí. Eh, y, y, sabes, o sea, esa pregunta que me haces de los quiénes son los públicos de la literatura, en específico de la poesía, es parte como de mi leitmotiv. eh, y la verdad no sé, o sea, creo que como escritores, como escritoras,
decimos, es que los públicos son estos, yo hago esto para mi público, pero me parece fundamental que en México, en esta ciudad, en las editoriales, tengamos investigaciones específicas, profesionales, metodológicas, sobre quiénes son los públicos de la literatura. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los museos, que es donde trabajo, eh, aunque no todas las instituciones tienen departamentos específicos de públicos, por lo menos sí tienen estudios y de manera más o menos constante están como tratando de investigar quién va a los museos, ¿no? Y por qué van a los museos o por qué no van a los museos, ¿no? Incluso hay una estrategia del INEGI en donde pues hay una encuesta anual con resultados anuales sobre quiénes son las personas que van a los museos, ¿no? Y hay una numeralia y hay entrevistas y hay encuestas que se pueden consultar, ¿no? Sin embargo, en la parte de la literatura, está la encuesta nacional de los hábitos de lectura, pero que se queda como muy en la superficie, ¿no? O sea, no tiene como esta profundidad que tienen otros ejercicios, ¿no? Y entonces sí me parece que un poco tendríamos que, pues, las personas que nos dedicamos a la promoción de la literatura, a la cultura literaria, a las editoriales, un poco deberíamos impulsar que desde las instituciones, en este caso el INEGI o en el caso de la Secretaría de Cultura, se impulsen estos proyectos, ¿no? O sea, porque, eh, por ejemplo, la encuesta nacional de lectura nos habla acerca de cuántos libros se leen al año, ¿no? Que bueno, pues estas son consideraciones un poco, o sea, son datos útiles, pero un poco no tienen como un panorama más rico, ¿no? O sea, podemos decir que en México se leen 2 libros al año, claro, pero, o sea, lo que no nos dice es que hay un público muy lector que lee muchísimos libros y hay un público que no lee, ¿no? O sea, hay una población que no lee y está bien, ¿no? O sea, que no lo lee. Pero bueno, o sea, si queremos formar públicos, o sea, porque hay un público que ya está formado, ¿no? Que lee bastante. Eh, pero entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo que este público muy lector un poco vaya trayendo a este público que no lee o que lee poco, que se va como un poco acercando, ¿no? Entonces, pues sí, ya, o sea, esa es como la pastilla que a mí me dan como para que empiece a hablar muchísimo. Entonces eso, y sí, por ejemplo, el otro día hablando con Emilio del último encuentro, le dije que pues a mí me gustaría hacer por lo menos un estudio, una investigación ahí en el último encuentro. Estoy como en la fase de un poco diseñar este estudio, pues para al menos saber quiénes son las personas que leen poesía y un poco los esfuerzos se pueden hacer poco a poco, ¿no? O sea, si vamos a tomar como referencia una comunidad pequeña, que es la comunidad del último encuentro, que aparte pues es una comunidad muy viva, muy participativa, muy activa, pero pues eso nos va a dar un poco como experiencia, pautas y conocimiento acerca de en esta comunidad quién lee, por qué lee, qué lee y qué le gustaría para poder leer más, ¿no? Evidentemente, pues está el asunto del tiempo libre, que también es toda otra discusión, ¿no? O sea que pues eh, tenemos en realidad poco tiempo libre, ¿no? Y entonces ahí vienen como otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que sí, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diagnóstico más real para aseverar que las personas no leen o para cambiar un poco nuestra idea de que no leen y en realidad leen, pero leen en otras cosas, ¿no? En otras plataformas, están en otro lado, se juntan en otros lados, tienen dinámicas distintas a las personas que escribimos, ¿no? Y bueno, pues creo que también pues estas charlas que tengo contigo o que tenemos como en otros espacios, pues también son muy importantes porque nunca sabes quién, quién te va a leer, ¿no? O sea, porque estoy muy segura que de las personas que estás segura que te leen, quizá habrá otros 20 más, que nunca vas a conocer, ¿no? Que nunca vas a tener idea de que te leyeron, pero a lo mejor ahí hubo un diálogo, ¿no?
Bueno, ahora para ya ir casi Perdón. cerrando, no, no, estuvo muy interesante todo lo que nos estuviste contando, porque sí, aparte, pone sobre la mesa un tema vital que es, primero hay que analizar todo el panorama para poder entonces sí poner una solución y crear una iniciativa que ayude todavía más a la promoción lectora con quienes todavía no están tan cercanos a este amor por la literatura, pero que sin duda alguna llegará un libro que les cautive y de allí se sigan a seguir leyendo. Pero por favor, compártenos el último poema que tienes preparado para nosotros y tus redes sociales, si así lo deseas, con los próximos eventos que que tengas en puerta y te escuchamos. Te dejo en diseño individual, sigo por acá. Ok, bueno, pues mis redes sociales son Paulina Rojas Sánchez, así con todo y el Sánchez, porque si no mi mamá se enoja porque no le pongo el Sánchez. Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y las redes sociales del proyecto Boulevard Arcoiris, pues es Versas y Boulevard, o pueden poner Boulevard Arcoiris, y pues ahí nos pueden encontrar en el proyecto cultural. Ahí tenemos pues los anuncios de todas nuestras actividades, tanto de Odette y mías, y las que organizamos en conjunto. La próxima peña es el día de mañana, sábado, en la librería El Último Encuentro, a las 6 de la tarde. Va a estar muy interesante porque esta sí va a ser una mesa de lectura de poesía LGBT, porque pues lo LGBT no solo es en junio, también en agosto y en septiembre y todos los meses y todos los años. Eh, Voy a leer, ay, ya lo tenía aquí. Bueno, vamos a abrirlo en el primero. Ok, se llama Pergamino. En el paseo hacia el lago, un hombre dijo en secreto. Queda atrapado en las ramas, preguntas a medias, en los otoños que apenas comienzan. Peligro es el deseo. Del ropero escojo un abrigo de aire. Al fondo, la guitarra de hojarascas crujiendo en notas de cristal. Miro tu recuerdo, tumultuosos los sonidos en el pecho. Rosa el color del pergamino, de nuevas historias ya escritas. Muchísimas gracias, Pau, por Gracias. habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Fue un placer escucharte y No, compartir gracias. contigo todo este diálogo que tuvimos, una conversación muy grata. Y bueno, ya saben, a seguir a Paulina Rojas Sánchez y todo el proyecto que está llevando a cabo, Boulevard Arcoíris, Versas Diversas, y bueno, lo que viene, que estoy segura que vendrá muchísimo más. Y por supuesto, la Peña de Pau y Odette, mañana sábado 2 de agosto. Vayan, lo van a disfrutar bastante. Va a estar creo que también Mariel Damián, entonces también ella ya nos acompañó y bueno, también un talento imperdible. Y por supuesto, en la librería El Último Encuentro, también un bello espacio que van a gozar Es desde el maravilloso. principio. Sí, sí, sí. Está en Puebla, ¿no? En la calle de Puebla. En Puebla 45, en la colonia Roma, El nada más segundo tienen que, piso. el segundo piso tienen que buscar o sea, tiene como la pinturita de un comercio de pinturas, no me acuerdo Sí, ahora la marca, ahí es, ahí, para que no se pierdan, sí, al sí. lado del Seven. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan un extraordinario inicio de mes. Disfrútenlo al máximo. Que tengan muchas bendiciones. Y seguimos aquí con más en Letras a Contraluz. Hasta Hasta la luego. próxima.